Bueno, acá estamos ya en este segundo bloque. Como se nos hace extensa la charla, casi ni aparecemos en pantalla con el licenciado. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? No, buenas noches. Son las 8:15. 8:15. En verano es buenas tardes. Hablaba alguien que querían cambiar el uso horario, pero Está bien. es complicado. ¿Trae un libro hoy? Sí, hoy viene con un libro. Bueno, está bien. Lo bajé en realidad, siempre ando con libro. ¿Qué, tiene algún tema? Porque yo había dejado una noticia para leer, Sí. pero no sé si está preparado el No, tema. si querés te respondo a la inquietud que tenía y después vamos con el tema. No me va a decir por qué los próceres murieron afuera, todos. ¿No? Te lo puedo contestar si querés. También. Por lo menos mi opinión, ¿no? No, por supuesto. Bueno, sí, bueno, cuando... Bueno, vamos a la noticia, Pedro, así la compartimos. Sobre la propuesta de un colegio. Ya lo vamos a... ¿Qué te pasaba con los próceres? Que se iban a morir a otro país. Y es la historia de nuestros próceres. El único que yo decía, Belgrano, pobre, murió pobre, acá ni para pagarle Sí. al médico tenía, el más grande. Claro, es decir, morís pobre en el país o te tenés que ir porque envejecen fuera del contexto de de los galardones que debería tener un prócer, ¿no? Los próceres argentinos fueron próceres para la gente, no fueron próceres para el establishment de Buenos Aires. Entonces, en aquella época era mucho más centralizada la historia de los próceres y Buenos Aires, la historia de la economía, la política y Buenos Aires, el puerto. Este país se hizo en base a un puerto. Este país se sigue analizando y se sigue desarrollando en base a un puerto. No hemos cambiado nada respecto del virreinato de Río de la Plata, en ese sentido. Y todo prócer fue prócer porque tuvo algún criterio nacionalista, no conveniente con el establishment de Buenos Aires, no acorde a la corte del puerto de Buenos Aires, y esa política portuaria monopólica de la gran capital se terminaba consumiendo todos los próceres, ¿no? San Martín, cuando termina la reunión con Guayaquil en Guayaquil con Bolívar, ya sabía que Buenos Aires le desinflaba las gomas del barco para volver, ¿no? Es decir, él sabía que venía sin apoyo, entonces le entrega, es más que en algún proceso de la historia le criticaban a San Martín que él le había dado todo el legado a Bolívar. En realidad él se da cuenta, era muy perspicaz políticamente, él se da cuenta que Buenos Aires le quita el apoyo, que Buenos Aires no le iba a dejar hacer una América amplia, que Buenos Aires lo que quería era Después de lo que había hecho, ¿no? Buenos Aires lo que quería era el poder absoluto del puerto y esa libertad por la que luchó San Martín fue una utopía de estos próceres como San Martín, Belgrano, Güemes y alguno más, no hay muchos más, que pensaron una América unida y grande, ¿no? Y cuando vuelve a Buenos Aires ya vuelve degradado por los grandes ideólogos de los monopolios de Gran Puerto. Entonces esta fue la historia por la cual los próceres se fueron a morir afuera, porque bueno, terminaron siendo más famosos afuera que acá. Bien. Es un lindo tema para hablar, para largo y tendido, de cómo arrancó la historia, porque después se repite, ¿no? En muchos aspectos. Vamos a ver la noticia, Pedro. Un colegio hispano. Crearon un proyecto para no utilizar el celular en horario escolar. Ese es el título. ¿Y ahora? ¿Cómo hago yo para leer ahí? El colegio... No llego a leer. ¿Lo lee, Carlos? Sí, el teléfono celular es una herramienta educativa por excelencia dentro del aula, pero después, en los momentos recreos, se veía mucho uso del teléfono que estaba afectando las relaciones humanas. Sí, bueno.
Lo hablaron Hemos trabajado con la familia estableciendo un protocolo donde los padres autorizan que nosotros tengamos en guarda el teléfono de los chicos, agregó González. Bueno, a ver, no vamos a profundizar mucho más, pero Sí, sí, sí. esto se hace en Cábana, se hace. En Cábana a la mañana cuando llega el celador a tomar asistencia, va con una canastita, de la canastita deja pizarro, deja borrador, o tiza o tinta y en esa misma canastita que queda vacía se cargan los teléfonos del curso. Ajá. Es un tema de Lo que maduración. dicen es en los recreos, sobre todo. Dice que los chicos lo usan porque sirve como materia, como utilización educativa, ¿no? Sí, todavía cuesta en las aulas hacer un uso del celular como un libro. Porque así como hay una distracción muy grande de los chicos en el recreo con el uso del celular, porque a ver, si vos estás en el recreo sobreexcitado con los estímulos del teléfono, juegos, jueguitos, música, eh, música, No, y está en la ruleta también. y todo lo que Sí, la red sí, sí. permite, es muy difícil bajar después al aula en un instante de atención diferente como el que le plantea el aula. Estás metido en Entonces, eso. con ese sentido, estimo que esta gente lo debe estar haciendo, ¿no? Que es un tema que se ha hablado, que se ha estudiado. Por otra parte, el uso adecuado del celular dentro del aula también está siendo difícil porque cuando vos tenés 20, 30 chicos, todos con el celular, con una tarea que vos programaste dentro del celular, es muy fácil que los criterios de atención, que son muy bajos, los criterios de tolerancia a la frustración que implica un artículo más largo, son muy bajos, no haya una estimulación o no haya una excitación vinculada con las alternativas de excitación que tienen las pantallas con todos estos estímulos más cortos, más juegos. Siempre hay que llamar la atención a alguien que está metido en un juego, que está metido en esta especie de asunción gozosa que hay sobre la vida de las pantallas, ¿no? Entonces es Bueno, muy difícil la concentración, es muy difícil el control de muchas personas en la red, ¿no? entonces, bueno, estaría buena la idea de este colegio. Yo creo que hay muchos colegios que se está implementando. Bueno, nuestra escuela de cámara lo tiene eso. Eh, Sobre todo interesante, como dijiste, en los recreos, porque llegan al aula con el teléfono, con la concentración de lo que estaban mirando con el teléfono, ¿no? Mira, yo lo hablaba con los chicos en una clase hace unos días. Le digo, ¿cómo hago yo para bajar? A detenerme una hora, 45 minutos, o 50 o 2 horas en Sócrates y la esencia del conocimiento, cuando han estado con elegante todo el recreo, ¿no? Porque pone música, está permitida la música. Eh, Mi madre viajó a Praga, conoció toda Europa, pero y me decía que se había quedado enloquecida con Praga, porque en Praga, por ejemplo, era ley nacional que en los taxis tenía que haber música clásica. Ley nacional, ¿no? Entonces, bueno, si vos te pones a leer un texto con música clásica, yo lo hago, es otra cosa, ¿no? Ahora, cuando vos te pones algo que te aturde el oído, es muy difícil. ¿Cómo? Necesitas 20 minutos para reacomodar el aula, ¿no? Eh, Es toda una temática, ¿no? Bien. Tengo... acá nos dicen que en el secundario de Ledesma no les permiten llevar el celular al instituto. Claro. Son Bueno, políticas normas. normativas. Por eso, bueno, está bien, la gente opina, las instituciones también. Inclusive hay singularidades vinculadas con cada escuela, con cada dinámica. Los propios agentes de la escuela conocen cómo es su experiencia. Yo particularmente a veces lo uso el teléfono porque yo participo con los chicos, yo les mando información a través de un grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? Entonces los obligo por ahí a estar dentro del grupo de WhatsApp con un material que yo les he enviado y a veces lo usamos, y bueno, lo usamos con bastante criterio, pero bueno, no a todos los profesores les Sí, resulta sí. igual, no todos tienen la misma autoridad con los alumnos, no todos tienen la misma posibilidad de identificación con los alumnos, entonces hay cierta confianza que es violada y bueno, y una vez que es violada el teléfono tiene múltiples Sí, canales de excitación, entonces ahí se desvía la atención, ¿no? así es. Muy bien, analizado los temas que le traje. Carlos, ¿qué me trajo usted hoy? No nos vamos a ir mucho del tema porque
un poco enlazado a lo que hablábamos la semana pasada y lo que estuvimos conversando recién, eh, un poco hacer mención a las personalidades neuróticas de nuestro tiempo, ¿no? Mm, El otro día, conversando con unos psicoanalistas amigos, decíamos que hoy bueno, la definición de normalidad psicológica ya casi te diría que es una especie de ficción. Normalidad Sí. psicológica, no hay una psicología normal. No, a ver, yo prefiero hablar de salud mental. La normalidad es una ficción porque termina siendo un cuadro sintomatológico que esté acorde o que se adecue a ciertas normativas, y las normativas generalmente vienen desde el poder, ¿no? Entonces, de repente, si vos pensás la salud mental en términos de normalidad, tenés que hablar de las normas inherentes de cada sociedad en cada tiempo, y bueno, en la actualidad, fijar esas normas es muy complicado, ¿no? Entonces es mejor hablar de salud mental, y como decía el gran Rafael Paz, la salud mental hoy por hoy está mucho más vinculada o está mucho más cercana a la locura que a la normalidad. La salud mental está mucho más cercana a la locura que a la normalidad. Ya, podemos decir que estamos enfermos. No, no. Necesitamos la de salud. Esta locura sana que a veces es necesario que se desarrolle en la gente para que pueda vivir dentro de cierto esquema, donde se dé ciertas libertades interiores que a veces el neurótico común no se las da, ¿no? Eh, Silvia Bleichmar decía, este es un mundo tan racionalmente pensado, bueno, esto es medio mío, pero como introducción de Silvia, que hay tantas normativas que rayan con la ética, que violan la ética, que la salud mental podría ser aquel dispositivo subjetivo que permite transgredir ciertas legalidades que no son éticas. Está tan normatizado burocráticamente y racionalmente el mundo, está tan puesto dentro de tantas normas, muchas de ellas inocuas, que son más inhabilitantes que habilitantes, que la normalidad o lo que llamamos salud mental pasa por saber transgredir esas normas que no son éticas, ¿no? Pero bueno, tenemos una vida que está atravesada por la neurosis, ¿no? Como entre lo que se llama salud mental o normalidad y neurosis hay una línea divisoria que es muy opaca, que es una línea divisoria muy difusa, en realidad. Y tenemos una tendencia a pensar la personalidad neurótica en nuestro tiempo con ciertas características que yo las traje hoy enumeradas a partir de un trabajo de Rafael Paz. Este libro es uno de los libros más importantes que hay en la actualidad de psicoanálisis. Venimos a decirte. Es un autor argentino, sacando las obras completas de Pero Freud. ¿ese libro es para los profesionales o es para la gente? Es para lectura general, hay que Lectura general. entenderlo. Rafael es bastante especial para escribir. Quien no ha tenido una lectura psicoanalítica porque se puede complicar, pero Claro. bueno, se puede leer. Se llama Cuestiones disputadas en la clínica, perdón, Cuestiones disputadas en la teoría y en la clínica psicoanalítica. Cuestiones disputadas, es decir, lo que hace Rafael en este libro es poner en cuestión y en disputa nuevas terminologías y nuevas formulaciones de la clínica y de la psicopatología, y donde reformula él a su manera, de una manera genial, en este caso los quehaceres de las personalidades neuróticas, ¿no? Y te voy a plantear algunas características de las neurosis de nuestro tiempo, y vamos a tratar de explicarlas en breve, lo más breve que podamos, porque el tiempo es oro, como dicen algunos. Pero bueno, a veces vale la pena detenernos un poco en algunas ideas que son directrices para poder entender también nuestro tiempo y el funcionamiento de mucha gente, ¿no? Y cómo funcionamos y cómo estamos, ¿no? Bueno, dice Rafael, una de las primeras características de las personalidades neuróticas es la tendencia a la fragmentación de los mundos de vida. Tendencia a la fragmentación de los mundos de vida. Yo interpreto de esta frase de Rafael que él se refiere a la fragmentación de las dinámicas internas de la personalidad y las dinámicas externas de la personalidad. Es decir, todo lo que tiene que ver a la fragmentación de las diferentes instancias internas de la personalidad, yo, ellos, super yo, y a su vez cómo
la dinámica externa, es decir, cómo la relación que tenemos con nuestro exterior también aparece fragmentada. Cada vez tenemos más gente que vive la incoherencia de no poder sostener lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Es decir, entre lo que en su conducta, en lo que termina haciendo, hay a veces incongruencia vinculada con lo afectivo y con la vida cognitiva o la vida de pensamiento. Es decir, cada vez hay más gente que se contradice entre lo que piensa, lo que siente y lo que termina haciendo. Pero eso se debe a alguna patología. Hay una fragmentación. Estamos hablando de un mundo neurótico. Ajá. ¿Sí? Estamos hablando de personalidades neuróticas, que es la personalidad que más se observa en la vida cotidiana. Hay una fragmentación interior y exterior de las cuestiones de la vida. Después dice Rafael, hay una asunción gozosa, lo leo textual, después lo explico, hay una asunción gozosa o dolida de esa condición, de la condición de vida, que termina en una hipomanía de contacto con horizontes y consumos múltiples, o un aplastamiento por pasividad radical. Es decir, la asunción gozosa o la asunción dolida trae dos cuestiones. Si hay asunción gozosa, generalmente hay una conducta de contacto con consumos múltiples. Hay una conducta que tiende a resolverse en cuestiones vinculadas con el consumo. Ahí aparecen todas las adicciones habidas y por haber que permiten explicar una adaptación a partir del consumo. Consumo que tiene que ver con consumo de cosas o consumo de adicciones que permiten tener una personalidad como sí a partir de un vacío existencial que es muy grande, ¿no? Si la asunción gozosa da lugar a la asunción dolida de la personalidad, aparece el dolor como ejercicio dominante y el dolor puede terminar, por ejemplo, entre otras cosas, en una depresión. ¿Sí? Entonces estamos entre la asunción gozosa, el goce vinculado a la adicción, o la asunción dolida que tiene que ver con esta asunción de la depresión y de las dificultades importantes que lleva al aplastamiento y a la pasividad radical. Sí. Preocupante. Después dice, hay una persecución errática de sentidos. Vos le preguntás a la gente cuál es el sentido de su vida y no te sabe contestar. Yo diría que no solamente es errático, a veces no se encuentra el sentido de la vida real, ¿no? Este es el pensamiento esencial de la filosofía, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de esto que perseguimos por la vida, ¿no? Bueno, la gente cada vez tiene más dificultades para contestar sobre eso. Hay una persecución errática de sentidos. Esto es grave porque hay una persecución errática, es decir, se busca, se persigue, no se encuentra y se sigue en esa compulsión, diría yo, errática, con lo cual cada vez los sentidos se van instalando más lejos y menos claros, con lo cual la gente pasa su vida persiguiendo sentidos que no encuentra. Otro punto. Se dan diluciones ideales y normativas que generan tensiones arcaicas no trabajadas por simbólicas jerarquizadas. ¿Qué significa esto? Las diluciones ideal normativas significan las caídas de las normas, las caídas de los ideales. La dilución significa la disolución, ¿no? Es como que quedamos sin ideales y sin normas, lo que produce tensiones arcaicas y obviamente la caída de la capacidad simbólica jerarquizada que tiene el sujeto para poder pensar la vida. Al caer los ideales y al caer las normativas, no hay parámetros por donde encontrar simbólicamente una explicación de la vida cotidiana. Actual. ¿No? Cuando hablamos de pensamiento simbólico, estamos hablando de un pensamiento jerarquizado, importante, que tiende a que la persona pueda entender la vida. Cae, todo eso cae. Un tema que está vinculado con lo que decíamos recién respecto de las redes y de los teléfonos y dice engulimiento viene de gula, engulimiento informacional por la oferta masiva multiperceptual. Es decir, hay tanta oferta masiva multiperceptual que nos obliga a tener múltiples percepciones
que terminamos todos engullecidos, es decir, en un engullimiento, en una gula que no nos permite diferenciar las percepciones. Es tanto lo que tenemos como oferta que no podemos discriminar la oferta. Es decir, estamos tan controlados y masivamente atorados por la información que termina siendo no información. O termina siendo falta de información. Por dificultades en la... Tengo un ejemplo así, no sé ¿Sí? si coincidís, de los niños. Antes te regalaban la pelota y vos esa pelota la adorabas y la cuidabas y jugabas y era tu vida, la pelota como... Y ahora estás tan lleno de todo lo que te regalan que no querés nada. Está todo tirado. ¿No? Peor que eso, no querer es una conducta que podría expresar la presencia de la personalidad. El no, la negativa, es decir, bueno, no quiero, de última quiero otra cosa. Acá estamos hablando de otra cosa, Luis. Sí, Estamos sí, hablando sí. de no poder diferenciar, no poder discriminar qué es lo que se quiere. Por una oferta que es masiva y que termina siendo no oferta. Es como que te meten todos juntos y vos no podés discriminar. Es tan masivo, es tan en tan poco tiempo que se torna los tiempos transitivos necesarios para poder interpretar esto que nos llega no son los adecuados. Entonces la persona pasa por la información pero no recoge nada, ni siquiera se puede quedar un tiempito. Otro punto dice, sensación de pertenencia ubicua y omnipotente al mundo. ¿Qué significa esto? El ser humano está tan desorientado que quiere pertenecer a todos los grupos, que quiere pertenecer a todas las cosas, ¿no? Y en esa necesidad de pertenecer a todo termina con una omnipotencia que no le permite pertenecer a nada. ¿Viste esas personas que quieren controlar todo, quieren estar en todos lados, quieren estar en todo lugar, en todo momento? Sí. Y que pierde pertenencia, y que pierde pertinencia, porque en esta necesidad loca de estar en todos lados no se está en ninguno. Entonces terminamos en una situación omnipotente que en realidad nos muestra nuestro verdadero sentimiento de inferioridad y de incompetencia, ¿no? Que esto último, qué interesante. Sí. Esto que decís. Otro punto, permeabilidad extrema de los recintos familiares y privados. Se pierde la privacidad, se pierde la capacidad de sostener espacios públicos, lo que son espacios íntimos y privados. Hay una permeabilidad, la gente necesita verse. Le decía ayer a los chicos, terminamos de dar una clase, ¿no? Imagínate que estoy en el teléfono, lo tengo por acá abajo, bueno, no sé dónde lo dejé, en la campera. Imagínate que el teléfono, terminamos de dar una clase, entonces nos ponemos para la foto todos así. Acá estamos en la clase de filosofía. Hay una necesidad imperiosa de fotografiar nuestra vida cotidiana. Basta, déjense de joder con fotografía. Ya sea, a ver, ¿qué necesitan nuestros inspectores? ¿Saber que estamos dando clase? Bueno, hay una necesidad de... Déjese de joder. Me quedo... Sí. Ya. Es como que hay tanta corrupción en la gente y tanta falta de ética que todo el mundo necesita corroborar que está en algún lugar. Entonces vivimos sacando fotos, ¿no? Acá estamos en la televisión con Luis, con Pedro, y entonces sacamos una foto, recuerdo de Luis, todo va con fotos, ¿no? Entonces eso va generando una especie de ruptura de la privacidad, ruptura de lo propio, de lo privado, La gente necesita fantasear cómo es este lugar. No tenemos que estar fotografiando a vos, con la televisión de fondo, con el estudio desordenado, o la parte que está... esto de mostrar la intimidad, Silvia Breichmar decía que hay algunos aeropuertos en algunos lugares del mundo que tienen baños que se ven de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Con lo cual la persona está adentro satisfaciendo cierta satisfacción de voyeurista, de estar mirando sin que lo miren, o de estar mirando creyendo que lo ven y no lo ven. Esos vídeos que se ven de un lado para otro. Sí. Bueno, estamos viviendo un mundo bastante especial, Luis. Bastante complicado, ¿no? ¿Involucionamos o no? Y sí, de alguna manera sí, ¿no? Elecciones diversificadas en el ser con y el ser y el tener. La gente se confunde el ser con el tener. La gente deja de ser para pasar a ser lo que tiene.
Qué bueno. No sé. Y qué, La gente se qué empieza a confundir. equivocación, ¿no? La gente, en el punto anterior cuando hablábamos del consumo, la gente está tan vacía que consume cosas y después piensa que es la cosa. Ahí se da lo que llama Marx la alienación del capital, la alienación del capital, que es empiezo a hacer la cosa, me identifico con la cosa y empiezo a hacer la cosa y dejo de ser. ¿No? Yo a veces juego con los pacientes y digo, bueno, a ver, dejemos de lado todo esto que usted me dice de usted. Bueno, trate de definirse a partir de no hablar de ciertas cosas suyas. Los meto en un lío. Los meto en un lío. La otra vez le decía a un paciente mío, bueno, deja de hablar de tu empresa. Háblame de quién sos vos sin hablar de la empresa. No sabía de qué decir. La gente dejó de entender las cuestiones del ser. La ontología del ser humano, esto de quiénes somos más allá de lo que hacemos, más allá de lo que nos formamos, no puede hablar de sí mismo si no hablan de la cosa. O no hablan de los objetos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Bien, bien, acá estoy hoy, vos sabés que me compré un auto nuevo y este auto que no... No te pregunté qué tenés, te pregunté cómo andás. Te pregunté cómo estás, no te pregunté qué tenés, no te pregunté qué compraste. La gente dejó de poder definirse si no habla de las cosas. Es terrible esto, es neurótico. Por eso la normalidad básica es neurótica. La gente vive en una neurosis. Ahora, ¿esto fue siempre así o es ahora? Y se ha potenciado con la posmodernidad. Claro. Se ha potenciado. Fíjate otro concepto de Rafael Paz. Embolización del futuro, como que el futuro ingresa en una especie de lugar sin sentido donde va perdiendo idea de futuro y donde el presente se lo consume. Vivimos tan anclados al presente, este tema del carpe diem, también habría que dejarse joder un poco con el carpe diem. Yo entiendo de que hay que vivir el momento, el carpe diem, pero el presente es una construcción del futuro. Yo lo que hago en mi presente está vinculado a lo que proyecto hacia el futuro y tiene mucho que ver con mi historia. Somos sujetos históricos, somos sujetos... Fíjate, dice Rafael Paz, hay una historización formal. ¿Qué significa esto? Tomamos la historia desde la formalidad, desde la inadecuación afectiva, es decir, no hablamos de la historia afectiva, de la historia relacional, de la historia a partir de hacer los análisis continuos de esa historia, los momentos cruciales de la historia, los momentos traumáticos de la historia, no, se presenta la historia como una formalidad, ¿no? Como si fuera un relato discontinuo y desafectado de lo que sucedió en la historia. Vos viste lo que yo te dije recién, San Martín ya vino depresivo porque sabía que le quitaban, bueno, es la historia dinámica, no la historia formal. Si no, nos quedamos en el caballito blanco y no pensamos en la tristeza de San Martín, que cuando volvió a Argentina ya sentía que lo estaban traicionando. Esto tiene que ver, todos los ejemplos que me pusiste, con el ser yo, ¿no? Porque está después la otra parte que es para mí muy importante, la de las relaciones humanas, ¿no? El que tengo a la par. Lo que pasa es que el ser humano se está relacionando de esta manera con otro ser que está de esta manera. Claro. Esto es lo que impera dentro de la personalidad neurótica de nuestro tiempo. La gente medianamente normal de nuestro tiempo se relaciona con esto. Otro punto que se come de la historia. El frenesí, dice Rafael, por el instante. El frenesí del instante. No me hables de futuro, no me hables de pasado. Háblame del instante, de aquí y ahora, mañana, dentro de un ratito, dentro de media hora. No hablemos de lo que vamos a proyectar, hablemos del instante. Hay gente que vive con el apuro, con un vértigo en su característica civilizatoria, porque piensa que se va a morir mañana, ¿no? La gente joven, este frenesí que hay por juvenilista, ¿no? De que todo hay que hacerlo mientras uno es joven porque después nos morimos, ¿no? Esta idea que tienen los jóvenes que tienen 15, 18, 20, 25, de que a los 35 nos morimos. Cuando en realidad la vida de experiencia, la vida plena, arranca de los 45 a los 60, porque es la vida plena de experiencia, de experiencias de la vida, de experiencias intelectuales, de la posibilidad de tener más
templanza en el pensamiento, más tiempo para ir y venir, para discriminar. Es muy saludable esa etapa de la vida, pero la gente vive como si se fuera a morir a los 35. Sí, eso Es el frenesí del instante. escuché a Gabriel, a Rolón, no sé si lo Sí, tenés, sí, sí, y sí. dice, la muerte está acá, dice, y te está escuchando, dice, ¿cómo? ¿No perdonaste hoy? ¿No amaste hoy? ¿No diste un beso hoy? Y te está diciendo que en cualquier momento te vas, ¿no? Hay un reposo en la atemporalización de un presente continuo y vacío. Un reposo donde en la atemporalización, es decir, se rompe la división entre pasado, presente y futuro, hay atemporalidad, en un presente que domina, que es continuo y que es vacío. Entonces todo el mundo está apurado para que el presente quede atrapado y quede condensado en experiencias de vacío. Son experiencias de vacío. Por eso hay tanta. Rubén Zuckerfeld decía que hoy lo que predomina es las enfermedades de vacío, las enfermedades blancas, ¿no? Donde lo que predomina es toda esta historia de consumo, ¿no? Consumo de alguna sustancia que no da felicidad o consumo de objetos que también creemos que no dan felicidad. La gente habla de los objetos los definen, lo que decíamos recién, la Bueno, cosificación, ¿no? pero después está la otra, que hoy a lo mejor vos deseás un objeto y no podés. Eso es un tema también, ¿no? Claro, porque Te nos meten tanto en la claro, tele, el auto 0 kilómetros, el teléfono, el iPhone, y bueno, llegás a comprar la comida, nos han cómo? inoculado y nos han contagiado la idea de que la solución y la felicidad es el consumo. Claro. Entonces, si vos no tenés el objeto de moda, sos un tonto, sos un fracasado. También el futuro está planteado en esa polaridad de ganadores y fracasados, ¿no? Donde, donde el ganador es el que triunfa, es el que obtiene la cosa, el que se adecúa a lo que el mercado le dice que hay que hacer, ¿no? Entonces, aquellas personas que están más allá de la cosa son fracasados. Yo soy un fracasado, porque si hay algo que no me interesa, yo ya te lo dije varias veces y lo he dicho a la audiencia, yo no sé lo que gano. Sé lo que gano dando clases porque me llega y recibo sueldo, pero no sé lo que gano con el consultorio, ni me interesa saber. Sé que debe ser interesante porque vivo más o menos tranquilo y me permito hacer algunas cosas, pero no me interesa. No me interesa porque si llega a ser mucho más de lo que yo pensaba, tengo miedo de creérmela. Entonces, Pues no sé como lo que pues gano. si vos te llevas, si dejaste algo cuando te vas es porque no hiciste bien las cosas, ¿no? ¿Cómo es? No, no es así, pero es Si te parecido. morís y te sobra plata, algo hiciste mal. Algo hiciste mal, sí. Algo hiciste mal. Hiciste mal la cuenta. Eh, qué interesante todo esto, Carlos, pero vos estás hablando, bueno, de tu profesión, estás hablando de aquel que logró cosas, pero estamos viendo un presente que no se llega al día 15. Es una realidad. Pero bueno, Entonces, también ¿cómo se trata a esa persona que no puede pagarte a lo mejor la consulta del psicoanálisis y está re mal porque no, no, yo te agregaría más. ¿Cómo? A ver, acá hay que hacer una. En todas las áreas de las ciencias sociales, en todas las áreas de las ciencias sociales, cuando vos te pones a hacer un análisis profundo, eh, hay que hacer reestructuraciones casi te diría de 360 grados. Hay que producir un nuevo sujeto. Yo no me voy a ocupar de esta persona que vos siempre me mencionás que no llega al 15. Hay que construir un nuevo sujeto, porque esa persona que no llega al día 15 mayoritariamente votó y eligió una política que lo puso en esta situación. Eso es más grave todavía. Eso es más interesante para analizar, ¿no? ¿Cómo vos sos capaz de provocar la constitución de tu propio sadismo? O perdón, de tu propia condición de vivir en una condición sádica. ¿No? ¿Cómo vos sos capaz de producir o poner en la mano al. ¿Cómo se llama el que te va a matar? Eh, el verdugo. el ¿No? verdugo, sí. ¿Cómo sos capaz vos de poner en la mano del verdugo, vos mismo, poner el sable? ¿No? Esto es la pregunta que haces en la sociedad. La sociedad perdió, ya lo dijimos en otra charla esto, perdió su condición de clase en un presente sobrecalentado por consumo, enloquecida por consumo,
cree que a partir de lo que consume esto le da una condición de clase diferente, que en realidad no es, porque 1 más 1 es 2. Entonces, esta persona que no llega y que creyó que haciendo esperando un tiempo, pues no puede esperar un tiempo, porque el presente hoy se ha complicado muchísimo. Así es. Carlos, creo que ha sido muy interesante la charla para pensar en casa, ¿no? Mira, yo tengo una ilusión, que mientras viva va a ser una ilusión, o una utopía, ¿no? Como decían los filósofos, que mientras viva va a ser utopía, la voy a perseguir siempre, que es la de la posibilidad de ingresar a los espacios donde uno tiene actuación con la condición o la ilusión de que está ayudando a la producción de un hombre nuevo. Y ese hombre nuevo va a tener que tener un eje en la capacidad simbólica, abstracta de pensamiento que le permita crear su vida y lograr su independencia a partir de cierta libertad interior que tiene que ver con la posibilidad de crear su vida. Entonces, hay mucha gente que hoy no llega, pero también es gente que ha estado, por un lado, marginada, por otro lado, sin posibilidades de poder crear otro espacio para su vida, para su trabajo, para su actividad. No sé si esa gente se va a salvar, pero a futuro hay que tratar de trabajar para crear un nuevo hombre que sea verdaderamente independiente, no que sea, como digo siempre, una expresión de deseo a los gritos, y que tenga una consistencia subjetiva muy, muy grande. Que ese gran nacimiento que tiene el animal para transformarse en hombre, que es la constitución de la subjetividad, la constitución de un psiquismo libre y creativo, finalmente lo pueda lograr. Hay mucha gente que se está quedando al margen de eso. ¿Sí? Todas las características que yo te enumeré antes, detrás de eso hay mucho sufrimiento, Luis. Sí. La gente vive muy, muy sufrida hoy. Sí, vos ves, tenemos medios de comunicación que nos dicen que el índice que la gente, pero no, la gente vive muy sufrida. La gente, el grueso de la gente está muy sufrida porque vive detrás de esta pantalla de neurosis. Es el momento del psicoanálisis es el momento para explicar la vida social a partir del psicoanálisis. Bueno, Porque estamos con ese plus que queda del sufrimiento de la gente que no se ve en los medios, no te lo muestran, porque los medios tienen otro interés. Pero la gente en privado sufre. Gracias, Carlos, te A espero ustedes, el jueves. seguro. Vamos a la pausa. Estuvo con nosotros el licenciado Carlos Zubiri. Pausa y ya volvemos.